Mi invitado de hoy, General en Jefe Vladimir Padrino López, Comandante Estratégico Operacional. El general Padrino pronunció un discurso que ha causado una gran expectativa, por no decir conmoción. Vamos a hablar del tema y de lo que significa ese discurso. Bienvenido, general. Muchas gracias, doctor, muy amable por la invitación nuevamente aquí. Muy grata su presencia. Mira, Gracias. ¿por qué ese discurso del 5 de julio? Bueno, en primer lugar, lo tomo como una valiosísima oportunidad que, como yo lo decía allí, pues, que la política del Estado haya considerado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para expresarse un día como ese, día de patria, un día de independencia, de declaración de independencia, y además día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo lo decía allí, no es muy común ver un soldado en situación de actividad en esos espacios, pero retrotrayéndonos a la historia y yéndonos específicamente al día histórico 5 de julio de 1811, allí hubo una conjunción importante. Si bien es cierto un hecho cívico de presión de la soberanía popular a través del Congreso Constituyente de 1811, bueno, también estaban rondando por allí militares de alto calado, ¿no? Simón Bolívar, José Félix Rivas, Miranda. Y bueno, ¿y por qué no resultar propicio encontrarme allí a pronunciar algunas palabras, algunas reflexiones, que fue esencialmente donde me centré, en nombre de la Fuerza Armada, para exaltar uno de nuestros principales valores, que es la independencia nacional, y el papel protagónico que ha realizado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana históricamente desde aquel momento y en el presente, en proyección hacia el futuro. Al comienzo de su discurso, usted señalaba lo siguiente: quizá allí esté la respuesta de ver a este humilde representante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aquí, es decir, en la Asamblea Nacional, entre ustedes, producto del retorno de la verdadera política que el Estado revolucionario ha imprimido a la dinámica nacional. ¿Cuál es esa verdadera política? Es la política a la cual se refería muchas veces el presidente Chávez, desde esa misma tribuna, haciendo llamados a los actores políticos de la vida nacional para construir una Venezuela bajo las premisas que nos deben unir. Una de esas premisas precisamente es la independencia nacional y la paz. Y bueno, cuando estudiamos por encima, yo no soy realmente político, pero soy militar, pero como hombre de Estado, una palabra muy arraigada en el libertador Simón Bolívar y que la tomó el presidente Chávez, bueno, uno tiene que conocer de todo el acontecer nacional, ¿no? Y decía que, tomando las palabras de él, mi presencia allí quizás obedece al retorno de la verdadera política, porque él decía que una de las cosas más grandes que estaban sucediendo en el país era el retorno de la política. Era como el libertador Simón Bolívar en 1819, haciendo reflexiones, decía pues que así como la Roma se desmoronó completa, pero su conglomerado comenzó a proyectarse en la política, bueno, nosotros después de la declaratoria de la independencia entramos en un vacío, en una despolitización, y fue en 1819 cuando él comienza a ver, como hombre ya de Estado más formado, más maduro, el fenómeno de la política. Lo mismo le ocurrió al presidente Chávez. Cuando entró en 1999, consiguió un país completamente despolitizado. Y él decía, pues entonces, bueno, una de las cosas más grandes que está ocurriendo en el país hoy en día es el retorno de la verdadera política. Por eso me sorprende un poco, general, que usted haya dicho que no es político, porque todos somos políticos, ¿no? Todos. Correcto. El que niegue que es político está representando una política, Sí. ¿no? Y en la Fuerza Armada la connotación de político. político, siempre se ha manejado como un tabú, ¿no? Y en la Fuerza Armada la connotación de político siempre se ha manejado como un tabú, ¿no? Y en la Fuerza Armada la connotación de político siempre se ha manejado como un tabú, ¿no? Y en la Fuerza Armada la connotación de político siempre se ha manejado como un tabú, ¿no? Y en la Fuerza Armada la connotación de político siempre se ha manejado como un tabú, ¿no? Y en la Fuerza Armada la connotación de político siempre se ha manejado como un tabú, ¿no? Y en la Fuerza Armada la connotación de político siempre se ha manejado como un tabú, ¿no? Y en la Fuerza Armada la connotación de político siempre se ha manejado como un tabú, ¿no? Y en la Fuerza Armada la connotación de político siempre se ha manejado como un tabú, ¿no? Y en la Fuerza Armada la connotación de político siempre se ha manejado como un tabú, ¿no? Y en la Fuerza Armada la connotación de político siempre se ha
tradicionalmente los militares no opinan, entre comillas, políticamente, pero opinan a través de los golpes de Estado, de la represión, etcétera. Entonces, el signo de la política es muy importante. Correcto. ¿No? Hoy, indudablemente, que en el ámbito militar existe una política. Y creo que uno de los datos más valiosos de su discurso es el coraje suyo al haber asumido la condición de expresar una política. Correcto. ¿No? Que no es partidista, sino política del Estado, porque no hay nada más político que el Estado. ¿No? Sí. Sí. Y yo quiero rectificar. Lo que quise decir fue politólogo o estudiante de las ciencias políticas, ¿no? Pero realmente es como usted lo señala, somos políticos. Yo lo decía en mi discurso, Sí. citando a Aristóteles. El ser humano es un animal político por excelencia. Y es una de las cosas aberrantes de la Constitución del 1961, cuando decía que las Fuerzas Armadas Nacionales era una institución apolítica no deliberante, obediente, por supuesto, al Estado y a las políticas. Claro. Pero cuando dice apolítica le está quitando toda la capacidad de raciocinio. Cuando le dice no deliberante le está quitando toda la capacidad de discernir, de debatir, de tomar decisiones. Entonces, ¿cómo es que un soldado, por ejemplo, en mi condición de comandante estratégico operacional, no pueda discernir, no pueda ver la gran política del Estado? Hoy llevamos un proyecto. ¿Usted no cree que, perdón que interrumpa, usted no cree que esa concepción que está presente en la Constitución del 61 y que tácita o expresamente está en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos de distintos países, obedece en el fondo una especie de desprecio por el hombre de uniforme? Sí. Una reacción del país civil que pertenece a esa connotación errónea de país civil y país militar, ¿no? Sí, definitivamente sí. Es parte de la visión que se tiene, ¿no? Y de la historia, porque la historia, como decía el mismo presidente Chávez, y que usted recoge muy bien en su libro de Yare a Miraflores, el mismo subversivo, ahí decía el presidente Chávez en una de esas tantas entrevistas hechas por usted, al presidente Chávez le decía pues que la historia es subversiva. Muy poca gente le gusta ir a la historia porque va a conseguir allí elementos que quizás no convienen a los intereses de algunos sectores o algunos factores. Y realmente uno no tiene, la Constitución dice, bueno, uno no tiene militancia política, uno no es activista político, pero está muy claro pues que el soldado, el hombre de Estado al cual yo cité tanto allí, del presidente Chávez, que a la vez citaba del libertador Simón Bolívar, debe y tiene un deber de conocer la gran política del Estado. Así pues que esto es parte, como usted dice, de un desprecio, quizás mirando hacia la historia, y no conviene muchas veces pues incorporar al estamento militar a lo que es la política del Estado, y es un gran error histórico. Claro. Y cuando uno ve, por ejemplo, el contenido de ese único artículo de la Constitución de 1961, que creo que es el 142, que es el único artículo que habla de la Fuerza Armada. Hoy en día tenemos un capítulo completo que habla de la Fuerza Armada. Decía pues que la Fuerza Armada es una institución apolítica, no deliberante, y que tiene como misión garantizar la estabilidad de las instituciones democráticas, de la Constitución. Y hoy en día, fíjese la gran diferencia, nuestra Constitución dice que la misión de la Fuerza Armada es garantizar la independencia nacional y la soberanía nacional. Ahí hay una gran diferencia en las misiones, porque en esta misión del 61 se solapa allí el carácter pretoriano de la Fuerza Armada Nacional. Correcto. El carácter pretoriano, si lo leemos muy bien, entre líneas. Fíjese usted que la mayor parte de la crítica al discurso suyo y a su presencia en la Asamblea Nacional tiene esa característica. Usted es un oficial político, es decir, a usted le está vedado hablar, exponer ideas, porque para los ideólogos de esa posición, el oficial tiene que ser un ente pasivo, Sumiso. sumiso, y para tener
capturado, secuestrado, ¿no? Hasta que se le va de la mano y entonces se crean situaciones excepcionales, ¿no? Correcto. Sí, es parte de esa filosofía de lo que es el control civil de la Fuerza Armada. Pero definitivamente vivimos un tiempo distinto. Claro. La Revolución Bolivariana transformó todo eso, una nueva visión de Estado donde se incorporan todos los factores de poder para la construcción de la paz, la construcción de la felicidad, ahora con la construcción de una Venezuela potencia. Y bueno, los militares con nuestra humildad, porque nosotros no tenemos intención de estar usurpando ninguna función de ninguna especie. Nosotros nos debemos a la defensa militar para garantizar la independencia y la seguridad de la nación. Pero también hay mucho talento, lo decía el presidente Chávez en su toma de posesión en 1999. La Fuerza Armada, el talento que hay dentro de la Fuerza Armada, tenemos que ponerlo al servicio de la nación. Y no es la mirada militarista, como se pretende ver. Es la mirada integradora de todos los factores para construir y refundar una nueva república. Pero es una visión estática, ¿no?, que permanece en el tiempo y que es utilizada aviesamente en muchas ocasiones. Por ejemplo, yo creo que hay una expresión de la Fuerza Armada, particularmente en la región latinoamericana, que es la fuerza pretoriana, represiva, prácticamente fuerza de ocupación del país. Pudiera encarnarla una figura como Pinochet, ¿no? Y una respuesta a eso es la política bolivariana de la Fuerza Armada Nacional. Así es. ¿No? Que es una innovación. Así es. Y que representa una negación absoluta del despotismo militar, de la militarización del país. Todo Correcto. Lo contrario, ¿no? Porque una cosa muy importante que no se ha dicho del discurso, que todo el discurso suyo exalta los valores fundamentales: defensa de la democracia, defensa de los derechos humanos, defensa de la patria frente a las fuerzas extrañas y el imperialismo. De la paz. Sí, de la defensa de la paz como un elemento fundamental, y la labor social, ¿no? Cómo se vincula ese binomio pueblo-fuerza armada a la transformación social del país, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, en el discurso pudiésemos decir que hubo dos ejes centrales. Uno, como nacimos bajo la égida de la paz. Y ahí hicimos algunas citas históricas. Me fui a la historia, busqué documentos, me documenté allí y demostramos, quizás en muy pocos minutos, cómo nosotros nacimos al calor de una política de paz republicana. Y el otro eje central fue la concepción filosófica de cómo conformar la organización militar para la independencia, que distaba mucho de aquellos ejércitos de la Europa, pues, que convertían sus ejércitos en ejércitos de ocupación, de invasión, y convertían al soldado en satélite de la tiranía. Muy lejos de ese modelo, nosotros concebimos nuestro propio modelo. Y es así como cuando a nosotros nos correspondió proyectar la independencia extraterritorial, bueno, nosotros lo hicimos fue con la idea de forjar libertades y de liberar los pueblos oprimidos por el yugo español de entonces. Eso que llamó Andrés Eloy Blanco, que el ejército venezolano es un invasor de inversa ley, porque generalmente los ejércitos salían a conquistar, a cometer actos de rapacidad, Sí. etcétera, y el ejército venezolano siempre estuvo en la línea de liberar Así realmente es. a los pueblos, ¿no? Y eso es lo que hemos retomado de hace 15 años para acá. La verdadera esencia republicana, genuina, nuestra propia génesis. A eso nos llevó el presidente Chávez, a buscar nuestras raíces. Y esa es la base de la filosofía de la defensa nacional hoy en día, del pensamiento militar venezolano. Vamos a hacer una pausa, general. Y al regresar, hablemos un poco de algo que usted también menciona, que la Fuerza Armada hoy en día no es montonera, ni es la reserva de conspiraciones. Correcto. Está bien. General, las montoneras
y ese concepto de que la Fuerza Armada es potencialmente una fuerza conspiradora, sediciosa. Bueno, sí, bien dicho, lo dejé allí, ¿no? Ese día. Pareciera que hay gente todavía anclada en el pasado, ¿no? De ver a los hombres de uniforme, a las mujeres de uniforme, que más que exaltar lo que hace la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hoy en día en función del progreso de la nación, en función de la protección de los derechos del pueblo, en función del desarrollo, en función de hacer de Venezuela un territorio inexpugnable. Muy lejos de eso, pareciera que la subestimaron. Sectores subestiman a la Fuerza Armada y creen que allí, no sé, habrían esa clase de montoneras del siglo XVIII, XIX y principio del siglo XX que se daban aquí, y que bueno, que bajo un caudillo se iba a atrever pues a levantarse hoy en día contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros nos oponemos a eso completamente. Yo pienso que aquellos que estén anclados a ese concepto tienen que hacer un giro importante. Yo los invito a los cuarteles a que interactúen con los generales, con los coroneles, con la oficialidad. Les aseguro que va a haber una impresión completamente distinta a aquella minoría que todavía pudiese tener en ese imaginario una Fuerza Armada, bueno, de ignorantes, que obedece a montoneras, como nosotros mismos lo hemos dicho. Bueno, muy lejos de eso estamos nosotros. Nosotros, si hemos tomado conciencia, y una vez lo dije aquí en tu programa, madurez política ha asumido la Fuerza Armada, sobre todo después del golpe de Estado del 2002, sobre todo después de allí. Hubo una entronización en la Fuerza Armada de lo que son los deberes cívicos, los deberes militares, los deberes republicanos, sobre todo para mantener la paz y la constitucionalidad, que junto al pueblo nosotros pudimos recuperar en el 2012. Eso inspiró la actuación suya el 12 de abril, ¿no? Sí, definitivamente yo estaba muy consciente de lo que estaba ocurriendo. Era comandante del Batallón Bolívar. Era el comandante del Batallón Bolívar, tiene su sede ahí en Fuerte Tiuna. Y muy consciente de lo que estaba ocurriendo y muy consciente de lo que me asistía como soldado, de la gran responsabilidad que tenía como comandante de tropa y de la gran responsabilidad que tenía de todas las armas que estaban, bueno, pues a expensas de una decisión mía, que por cierto, pues el presidente Chávez esa misma noche me hizo un llamado a que, bueno, me preservara, que me guardara en mi cuartel y que no quería excesos, ni matanzas, ni masacres entre hermanos. Entonces, muy consciente estuve yo ese día, 11, 12, 13 de abril, de lo que me debía asistir como ciudadano y como soldado. Esa simbiosis allí funcionando alrededor pues de lo que era la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Seguramente que los que mantienen ese prejuicio, vamos a llamarlo histórico, respecto a la Fuerza Armada, completamente deformado, cuando lo escuchan hablar a ustedes, cuando escucharon el mensaje en la Asamblea Nacional y ahora en esta entrevista dirán, bueno, pues que este es una excepción, este es un oficial distinto, ¿no? Yo no creo que sea una excepción en la Fuerza Armada. Usted no lo cree, pero seguramente lo piensa. Sí, ¿no? Sí, yo pienso que es la generalidad, por eso es que yo invito, y lo hago con mucha sinceridad, yo invito a que vayamos a los cuarteles, interactuemos con la oficialidad y veamos su nivel de profesionalismo, su nivel de amor a la patria, su nivel de amor al proyecto de nación que tenemos hoy en día. Y vamos a tener seguramente de aquellos que adversan a la Fuerza Armada, que la injurian, que la ofenden muchas veces, bueno, un concepto muy distinto, un concepto definitivamente distinto. Otro cuestionamiento que usted rebate en su discurso son las objeciones que se hacen
a lo que no es un eslogan, sino una realidad político-ideológica, la Unión Cívico-Militar, Sí. que prácticamente es creación del presidente Chávez. Sí. Bueno, no solo personal, con un conjunto de personas, ¿no? Sí. Sí, y retomada precisamente de nuestras raíces. Exacto. Retomada de nuestras raíces. Si algo... ¿Por qué la Unión Cívico-Militar? Bueno, porque yo lo he dicho aquí también varias veces en este mismo programa, porque es una necesidad. Ya es una realidad, pero también es una necesidad. Y hay quienes dicen pues que eso de la Unión Cívico-Militar no aparece en la Constitución. Por supuesto que tal como se expresa no aparece, pero si interpretamos la Constitución en su verdadero contexto, su verdadera dimensión, sobre todo en el título séptimo, cuando habla de la seguridad de la nación, artículo 322, 326, que habla que la seguridad de la nación es competencia del Estado, pero su defensa es responsabilidad de todos los venezolanos y todas las venezolanas que hacemos vida aquí en el país. Está hablando de la Unión Cívico-Militar, de una responsabilidad, de un deber de todos nosotros, hombres y mujeres que hacemos vida en Venezuela. Y cuando habla más adelante en el 326 del principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, no es otra cosa sino también unir esfuerzos en función de la defensa de la nación en este caso, pero también del progreso y del desarrollo del país. Sí, porque esta unión cívico-militar, además de que no es una idea nueva, como yo mismo la expresé en mi discurso, una idea traída atrás, la retomó el presidente Chávez con mucha fuerza, la ha impulsado con mucha firmeza también el presidente Nicolás Maduro. Porque si vamos, por ejemplo, al caso de una de las misiones reimpulsadas por el presidente Nicolás Maduro, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, allí está una conjunción maravillosa de civiles y militares, bonita, hermosa, en función de, no solamente de la defensa, sino en función de la construcción de una sociedad más justa, más igual, más equilibrada. Allí está la Unión Cívico-Militar y tantas otras cosas, como hemos nosotros, la Fuerza Armada, acompañado a nuestro pueblo en todos estos embates de la guerra económica. Y hemos trabajado juntos, de la guerra eléctrica, hemos trabajado juntos. O sea, nadie puede negar que eso no existe. Así pues que nosotros tenemos el deber de fortalecer esa premisa. Yo diría constitucional, la diría yo. Ahora, los que están aferrados a esa idea de que una cosa es la Fuerza Armada y otra cosa es el pueblo, que utilizan frecuentemente para ir contra el pueblo precisamente, ¿no? Y contra la propia institución, por cierto. Ellos seguirán negando eso, la percibirán o la impulsarán como una idea subversiva, ¿no? Invento de unos ideólogos del momento, circunstancialmente en el poder, ¿no? Pero eso tiene una fuerza, indudablemente, ¿no? Sí, es la visión dicotómica allí de poner los extremos, cuando somos verdaderamente el mismo ente, el mismo pueblo, unos uniformados, otros sin uniforme. Y yo no sé cómo va a ser, o cómo pudiesen hacer para desmontar lo que ya es una realidad. El ejército de Bolívar fue ejército del pueblo. Es un ejército del pueblo, se dio cuenta, no era tarde todavía cuando se dio cuenta, pero ya para la formación de la Tercera República, bueno, tomó el pueblo en armas y constituyó su ejército libertador, que se fue hacia el sur, Así pues que la idea de la unión cívico-militar hay que verla como una oportunidad para la nación. Son fuerzas que convergen, juntas, unidas, bajo una idea común, ya lo he dicho, la independencia nacional, la paz, la soberanía, la integridad de nuestro territorio. Es mucho decir eso. Entonces, ¿quién puede negar o quién puede dividir en una misma sociedad lo que es el aspecto militar o los militares de los civiles? Resulta ya absurdo en el siglo XXI hacer tal distinción. ¿Está garantizada la estabilidad? Sí, definitivamente sí. La Fuerza Armada tiene hoy en día, repito, una conciencia cívica, republicana, pacifista, humanista, de lo que es el Estado. Yo decía en mi discurso pues que
que lamentablemente hay quienes han hecho llamados abiertos y encubiertos a integrantes de la Fuerza Armada, lo cual nosotros consideramos una afrenta, una ofensa. Muchos de esos llamados desde postura muy cómoda, desde el exterior, y bueno, hay un juicio en marcha, donde también políticos, aparentemente, bueno, han hecho llamados a integrantes de la Fuerza Armada y lo han hecho perder su carrera, porque no iban a lograr absolutamente nada, ante la avasallante conciencia que hay alrededor de los soldados y soldadas de nuestra institución hoy en día. O sea, si tú me preguntas a mí que yo con mis 4 soles, general en jefe, hago un llamado a la Fuerza Armada para ir contra la Constitución, o para torcer la voluntad popular, o para derrocar un gobierno legítimo, la gran mayoría de la resonancia Te hace preso. Me hace preso. O sea, que quedo completamente inhabilitado. Eso yo quiero que se entienda, porque ni siquiera con la jerarquía, el grado que uno puede ostentar, uno puede hacer un llamado ético o antiético a una institución como la nuestra, de irse con las armas por la fuerza a derrocar un gobierno. Así que desde la Fuerza Armada la estabilidad del país está garantizada. Y aquellos que dicen que hay que crear una nueva situación y que otra persona distinta a Maduro asuma la presidencia antes de 1919, de 2019. Bueno, esos son los llamados a los cuales yo me hago una pregunta. ¿Dónde están en la Constitución esos eslogan de la salida ya o de vete ya? Yo no los consigo. Aquí todo tiene que dirimirse por la vía constitucional. Y el pueblo eligió a un presidente que hoy en día es Nicolás Maduro Moros, que a su vez es jefe de Estado, jefe de gobierno, y a la sazón es comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces hay mucha gente que manipula, José Vicente, por ejemplo, cuando una de las críticas del discurso es que yo no me debo a ninguna parcialidad política ni persona, como queriendo decir que el presidente de la República es una persona más. El presidente de la República es lo que acabo de decir: presidente, jefe de gobierno, jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada, que yo le debo obediencia, le debo subordinación, le debo respeto. Más aún, el tratamiento que él ha llevado a la Fuerza Armada, que se haya hecho ganar el aprecio y la admiración de todos los soldados y soldadas de nuestra institución. Igual, no tenemos ninguna interés en estar incursionando en la militancia política. ¿Lo afectan esas críticas al mensaje? No nos afecta en lo absoluto, porque ya venimos de 15 ¿Y años. a usted en lo personal? No, en lo absoluto. ¿Está curado de espanto? Sí, son muchas cosas que uno lee, y yo respondo con mucho respeto siempre. Ante esas ofensas, lo decía el presidente Maduro anoche, ante esas ofensas, más trabajo, más unidad, más moral, más capacidad para entrar en los vigores que la patria nos demanda. O sea, pues y si bien es cierto que hay ofensas contra los líderes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hoy en día, bueno, no menos cierto es que todos nos conocemos en la Fuerza Armada, todos. ¿Quién no me puede conocer después de 30 años de servicio en la Fuerza Armada? Cómo actúo, cómo pienso, quién soy, de dónde vengo, cuál fue mi trayectoria. Todos nos conocemos. Así pues que esas ofensas y esos improperios pasan de largo frente a mí. Mensaje final. Al pueblo de Venezuela, siempre. De la Fuerza Armada. Por supuesto. El pueblo uniformado y el pueblo no uniformado. El llamado al optimismo, a la confianza en sí mismo como nación. El llamado a la unidad para nosotros seguir el camino de la construcción de un verdadero proyecto de país, que es la misma Constitución.
verdadero proyecto de nación que pone por encima los intereses nacionales, que pone por encima la independencia nacional. No es cualquier cosa cuando se habla de independencia, y por eso está allí en el primer objetivo histórico del Plan de la Patria, que tenemos en nuestra nacionalidad, en nuestra identidad, en nuestro gentilicio, en nuestra capacidad para resolver nuestros propios problemas, siempre bajo la premisa de la paz. Pudiésemos tener muchas razones para estar discutiendo y para no ponernos de acuerdo, pero nunca pueden haber razones para estar matándonos los unos a los otros. Así pues que el llamado es precisamente a la unidad como nación y a la unidad de las fuerzas revolucionarias, por supuesto, ante el llamado que nos hiciera Hugo Chávez el 8 de diciembre del 2012. Mucha unidad para seguir por el camino que el libertador Simón Bolívar nos señalara. Yo pienso que ese es el camino definitivamente que tenemos que seguir transitando. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales.